La mayoría de las personas piensan que hay que comer azúcar y carbohidratos para generar el azúcar en sangre que necesita nuestro cerebro. Sin embargo, hay muchas personas que comen cero carbohidratos en su dieta y su nivel de azúcar en sangre es muy alto. Entonces, ¿de dónde viene ese azúcar en sangre? Bueno, si no lo estás comiendo, significa que tu cuerpo lo está haciendo a partir de algo más. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Fernández. En este video les voy a explicar cómo el cuerpo produce azúcar a partir de otras cosas. Aunque la mayoría de las personas cambian la manera en que se alimentan, su dieta, su estilo de vida, porque quieren reducir su peso, porque quieren reducir el riesgo a contraer las enfermedades como diabetes tipo 2, como bajar su resistencia a la insulina o un montón de otras enfermedades, básicamente lo que ellos quieren es bajar su nivel de azúcar en sangre, es decir, bajar su posibilidad de hacerse resistentes a la insulina. Y aunque esto lo podemos medir con análisis de sangre, la mejor manera que tenemos de saber esto es sabiendo qué tipo de alimentos es lo que nos ocasiona esto para así poder evitarlos. Lo más importante es entender que los carbohidratos son lo que nos va a elevar más tanto el azúcar en sangre como la producción de insulina. Las proteínas lo van a elevar un poco y la grasa lo va a ralentizar. Pero entonces, ¿qué pasa con las personas que comen dietas de cero carbohidratos y todavía tienen alto su azúcar en sangre? Esto es porque sucede un mecanismo llamado gluconeogénesis, que es que el cuerpo produce glucosa a partir de otra cosa. Pero en este video nos vamos a enfocar en las proteínas. Las proteínas están hechas de bloques llamados aminoácidos y también se pueden convertir en glucosa. Entonces hay que entender realmente cómo las proteínas se convierten de manera diferente y tienen impacto diferente sobre la glucosa y la insulina. Pero lo primero que hay que entender es que el objetivo principal de la proteína es convertirse en tejido. Por eso la consumimos con tanta frecuencia, con la esperanza de que al entrar en nuestro cuerpo se convierta en músculos, hueso, cabello y piel. Ahora, la proteína que no se convierte en esto se convertirá en combustible. Entonces la pregunta es, ¿qué diferentes proteínas se convierten más en tejido y qué otras proteínas se convierten más en combustible? Primero necesitamos entender un poco sobre proteínas. Cuando comemos proteínas, nuestro cuerpo tiene que descomponerlas en aminoácidos, que son componentes individuales, y luego los unimos por docenas, por centenas, por miles, y luego forman proteínas. Y debido a cómo las proteínas tienen diferentes cargas, luego estas proteínas se pliegan y crean diferentes formas. Y esto es único en proteínas, así que tenemos que descomponer estas piezas individuales porque solo pueden atravesar la membrana intestinal o ser absorbidos uno por uno. Si no los descomponemos, no podemos absorberlos. Luego de ser absorbidos, los volvemos a poner en otras proteínas que tienen propósitos específicos en el cuerpo. Aunque hay cientos o miles de aminoácidos, hay 20 que se utilizan en el cuerpo humano para configurar estas proteínas. Y de estas 20 hay 9 que son esenciales, lo que significa que tenemos que añadirlas en la dieta. Tenemos que comerlas porque el cuerpo no las puede producir. Entonces, si consumimos estos 9, podemos hacer los demás para hacer un total de 20. A menudo escuchamos la discusión sobre cuál es la mejor proteína, si la vegetal o la animal. ¿Cuál es la que mejor absorbe nuestro cuerpo, ya sea para convertirla en tejido o para convertirla en combustible? Pero primero vamos a ver esto. Pensemos en los 9 aminoácidos esenciales como letras. Entonces, si tú quieres escribir o deletrear una palabra que tenga 9 letras, necesitas 9 letras para escribirla. Es decir, 9 aminoácidos esenciales. Un ejemplo es esta proteína llamada prolamina. Tiene 9 letras, pero digamos que le falta una, que solamente tienes 8 letras. Entonces lo que quiere decir es que si te falta una letra, no vas a poder completar la palabra completa. Entonces el resto de estas letras, que vienen siendo los aminoácidos esenciales, no van a poder ser parte de tu tejido, no se van a poder convertir en tejido, se van a convertir en glucosa y a su vez en combustible. Por eso es tan importante que consumas una cantidad de alimentos variados, esencialmente si eres vegano o vegetariano. Pero esto no se detiene aquí, tenemos que entender también en la utilización, que los aminoácidos se den en las proporciones correctas para la escritura. Por ejemplo, pues tenemos 2 P's, tenemos 4 R's, tenemos 3 O's y tenemos 6 L's.
Entonces, lo que tenemos que ver es cuántas palabras completas podemos formar con estas letras. Obviamente, lo que nos va a determinar esto va a ser el denominador más bajo, que es el 2. Entonces, el resto de las letras, que son los aminoácidos esenciales, los vamos a tener que desechar, los vamos a tener que usar como combustible, como glucosa. No los vamos a poder convertir en tejido. Tal vez en un futuro se puedan utilizar para otro tipo de proteínas, pero en este caso en particular solamente se van a poder utilizar para combustible o para convertirlo en glucosa. Y así es como se mide la utilización de las proteínas. La proteína contiene algo llamado nitrógeno, que no contiene ni los carbohidratos ni las grasas. Entonces, cuando ingieres 100% proteína, lo que hacen es que miden el nitrógeno que contiene tu orina y van a saber que el restante es lo que tu cuerpo está convirtiendo en bloques, es decir, en tejido. Uno de los alimentos que mejor aprovechamos en cuestión de proteína es el huevo entero, pues casi aprovechamos la mitad de él, un 48% de su proteína, pero solamente que lo comamos entero. Si solamente nos comemos la clara, vamos a estar aprovechando nada más un 17%. Cuando consumimos productos cárnicos de origen animal como pescado, pollo, carne, cerdo, vamos a aprovechar casi un tercio, es decir, un 32%. En cambio, cuando ingerimos soya o proteínas de origen vegetal, solamente vamos a absorber el 17%. Muchas personas afirman que la soya es la proteína vegetal más completa, pero debido a las proporciones de aminoácidos que acabamos de ver, solamente vamos a aprovechar el 17%. Lo mismo pasa cuando ingieres proteína en polvo. Esta solamente se absorbe en una fracción para convertirse en tejido. Lo demás se va a convertir en glucosa que te va a elevar la insulina. Pero ojo, cuando comemos en exceso, aunque sea de la mejor proteína como el huevo, que es el que mejor absorbemos, cuando nos excedemos en las cantidades, el exceso lo vamos a transformar en glucosa, porque solamente podemos absorber cierta cantidad a la vez. Entonces espero que te sirva esta información, que la compartas, que la pongas en práctica, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que estés pendiente para un futuro video. Gracias.